video desarrollaremos la unidad 9B que corresponde a energía libre y equilibrio químico. Acá tenemos cuáles son los contenidos de esta unidad 9B que forman parte del programa 2020. Vamos a mostrarles a continuación un video de estas temáticas que corresponde a una clase presencial dada en años anteriores. Así que, bueno, sepan ustedes aprovecharla de la mejor manera posible. Volvamos a lo que planteamos hace un rato y es cuando hablamos del equilibrio termodinámico. Nosotros dijimos, el equilibrio térmico se mide a través de la fuerza impulsora T. Si las T del sistema y del medio son iguales, hay equilibrio térmico. Para el mecánico, la fuerza impulsora era P. En el caso del equilibrio químico, ¿que a qué le llamábamos equilibrio químico? Le llamábamos cuando el sistema cambia de composición, ya sea por reacción química, en ese caso se le llama equilibrio químico propiamente dicho, al estudio de esos sistemas, o bien cuando no hay variaciones de la composición como consecuencia de pasajes de compuestos entre una fase y otra. Entonces, si no cambia la composición por reacción química, decimos el sistema está en equilibrio químico. Si no cambia por fuga de sustancias de una fase a otra, decimos el sistema está en equilibrio de fase. El tercer requisito para el equilibrio termodinámico absoluto o verdadero. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Cuál es la fuerza impulsora? Así como está T y P, ¿cuál es la fuerza impulsora que hace que estos sistemas cambian de composición, tanto en el equilibrio químico como en el equilibrio de fase? Bien, nosotros, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Cómo hacemos en un sistema que va a cambiar su composición, o que queremos que la cambie, o que queremos que no cambie, para saber para qué lado va a despegar el sistema? ¿Si va a cambiar o no va a cambiar? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Qué es lo que tenemos que calcular para poder predecir si esto se va a producir o no? Nosotros ya tenemos una herramienta, que era la entropía. Nosotros cuando hablamos de la entropía, que la definimos, ¿no es cierto? Acá está la expresión matemática del segundo principio, dijimos, bueno, si la transformación es reversible vale igual, si es irreversible vale mayor, y llegábamos a que los sistemas aislados, como esto es cero, me queda diferencia de S mayor o igual que cero, o sea, el delta mayor o igual que cero, y ahí decíamos, un sistema aislado tiene dos posibilidades de evolucionar. O va para la entropía creciente o va para la entropía constante. Pero la entropía del sistema aislado nunca disminuye. Entonces nosotros ahí tenemos un criterio de equilibrio, porque decimos, bueno, calculemos la entropía en el estado inicial y final. Si la del final es mayor que la inicial, vamos andando para allá abajo. Si me da igual, está en equilibrio. Si me da menor, decimos, esto no va a pasar jamás si yo estoy queriendo producir un producto a costa de determinados insumos y los productos tienen una entropía menor en un sistema aislado, no lo voy a lograr porque es imposible. Tengo que cambiar de idea. Bueno. Profe, sí. Acá una consulta. ¿Usted asocia, por ejemplo, la entropía con la energía libre con respecto a si el sistema está ordenado? Todavía no la relacionamos. Solamente he dicho, nosotros ya tenemos un criterio de equilibrio, que es lo que estamos buscando. Veo que nosotros dijimos, ¿qué hacemos en el equilibrio químico? ¿Cuál es la fuerza impulsora? ¿Cómo sabemos si el sistema va para ese lado o no va? Ya teníamos un criterio general, que es este. Pero así es solo aplicable en sistemas aislados. Tendríamos que calcular la entropía. Normalmente las reacciones químicas y los cambios de composición no son en sistemas aislados. Entonces teníamos una trampa. Y era, sumábamos al sistema el medio. Y decíamos, ahora el sistema aislado es la suma de los dos. Y ahí, el que tiene que ser siempre mayor o igual que cero es el de la suma de los dos, que ese sería el nuevo sistema aislado que fabricamos, que le llamamos universo termodinámico. Entonces, también tenemos
¿no es cierto?, para el caso del universo, una relación de equilibrio, y es la entropía del universo. Tiene dos posibilidades en una transformación. O aumenta si la transformación es espontánea o real, o permanece constante si la transformación es reversible o está en equilibrio en el estado inicial final. Entonces decíamos, la entropía del universo termodinámico siempre va creciendo a medida que la reacción espontánea se va produciendo. ¿Y cuándo va a parar? Cuando llega al equilibrio, o sea que tiene la entropía máxima, y ahí hay un absoluto equilibrio con el entorno. Entonces nosotros tendríamos que aplicar este criterio de la entropía del universo al caso de las reacciones químicas o del equilibrio de fase. ¿Qué complicación tiene esto? Que exige considerar no solo las propiedades del sistema, sino también las propiedades del medio. Y eso es lo que complica a esta expresión para ser usada como relación de equilibrio. Porque es complicado evaluar las propiedades del entorno a medida que interactúa con el sistema. Entonces vamos a tratar de encontrar otra propiedad que sirva como criterio de equilibrio y que no tenga que ocupar las propiedades del medio. ¿Y quién es esta? Fijémonos. Si tenemos en cuenta que la variación de entropía del universo tiene que ser mayor a cero, y también sumamos esta característica de los equilibrios químicos y de fase que se producen a P y T constante, nosotros tendríamos que, planteando esta expresión, pero en el caso de que sea P y T constante, la del medio, como T es constante, y integramos diferencial Q sobre T es constante, la integral diferencial Q es Q, y la del medio sabemos que siempre es decir, igual a la del sistema, pero de signo contrario. Además, si esta transformación es a P constante, el Q del sistema se puede calcular como un delta H. Profe, ahí el Q tendría que ser Q grande, ¿no? Q. Y acá tendría que ser Q grande, sí, la verdad. Acá nosotros, bueno, yo les voy avisando cuando las letras no corresponden, porque en general usamos mayúsculas cuando son minúsculas o al revés. Bueno, entonces, allá nos queda que la expresión de cálculo de la variación de entropía del medio puede calcularse con propiedades del sistema. Delta H del sistema sobre T. ¿Por qué? Porque es una transformación a P y T constante. Entonces, cuando ahora reemplazamos, nos queda el delta del universo en función de propiedades del sistema. Si ahora multiplicamos por menos T, nos queda esta expresión. Si en el caso de las espontáneas era delta S o mayor que 0, las espontáneas igual a 0 en el equilibrio, como ahora hemos multiplicado por menos T, esto quiere decir que esta expresión puede ser menor o igual a 0. ¿Y qué es esta expresión? Delta H del sistema menos T por delta S del sistema. Energía libre de Gibbs. La variación de energía libre de Gibbs a P y T constante. Quiere decir entonces que la condición de equilibrio en una reacción a P y T constante me la ofrece la energía libre. La energía libre es la que actúa como fuerza impulsora en una reacción con cambio de composición a P y T constante. ¿Y qué le pasa a la energía libre? O disminuye o permanece constante, pero nunca va a aumentar. Entonces, quiere decir que este es el criterio que hay que aplicar a cualquier transformación deseada. Por ejemplo, una destilación. Si uno quiere saber si es posible separar dos componentes de una mezcla por destilación. La destilación, como son ebulliciones, cambio de fase, son a P y T constante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular la variación de energía libre de ese sistema combinado de dos fases y un componente. Entonces, si le da menor a 0, quiere decir
separación se va a producir en esas condiciones, voy a lograr las dos fases diferenciadas y en equilibrio, o no. A esa P y T nunca las dos fases van a estar en equilibrio. O va a estar una o va a estar la otra. Sería como el ejemplo que veíamos recién. Si estamos a 70 grados y una atmósfera, no voy a tener las dos fases. Si yo quiero destilar en esas condiciones, no voy a poder. Hay que destilar a 100 grados y una atmósfera. Bien. Esto no es nuevo, porque ya lo habíamos explicado recién con la cuarta relación de Gibbs, o ecuación fundamental, y hemos llegado a esta condición de equilibrio que diferencial GPT tiene que ser menor o igual a 0. Esto quiere decir que para el caso de las reacciones que uno quiere analizar, que si son espontáneas o no, cuando son espontáneas pasa que va a ir disminuyendo la energía libre, va a ir disminuyendo a medida que avanza la reacción hasta que va a llegar a un mínimo y ahí se establece el equilibrio. En este caso, fíjense que no es una reacción desplazada completamente a la derecha, como por ejemplo puede ser una combustión. En una combustión, los reactivos van 100% producto, quiere decir que no, este mínimo está mucho más allá. Entonces siempre va bajando y se produce toda la combustión completa espontáneamente. En cambio, este caso es el caso de las reacciones en equilibrio, en la que no están totalmente desplazadas a la derecha, sino que quedan en una situación intermedia en la que coexisten reactivos y productos. Y ahí paró en esas condiciones P y T. ¿Qué pasa si yo quiero más? No me alcanza, digo, hay poco producto, quiero más. Y bueno, vamos a tener que cambiar las condiciones de P y T hasta encontrar otra en la que el equilibrio esté más cerca de los productos que de los reactivos. Bien. Entonces, ¿cómo actúa delta GPT como criterio de equilibrio? Como ya lo acabamos de decir recién. Si es igual a 0, equilibrio. Si es menor a 0, espontáneo si se da. Si es mayor a 0, cambia de idea. No funciona. Por lo menos a esa P y T no funciona. ¿Y cómo se interpreta la variación de energía libre? Fíjense, si es P y T constante, quedaría delta G a PT constante, delta H, PT menos T, delta S, PT. ¿Qué es lo que es delta H a PT constante en un sistema reactivo? El calor de reacción. El calor de reacción. Si nosotros queremos que esto de negativo, tendría que ser delta H GPT negativo, o sea, una reacción exotérmica. Entonces, las reacciones exotérmicas podríamos decir, como naturalmente el sistema tiende a ir hacia las energías menores, la exotermicidad es una condición de espontaneidad, es decir, empuja al sistema para ese lado porque busca la energía química menor. Entonces, el delta HPT sería la energía química que libera el sistema, la libera y va a una energía menor, AP y T constante. En el equilibrio eso sería 0. En el equilibrio, el delta GPT es 0, o sea, el primer término es igual al segundo, que es lo que veíamos recién en el caso de la vaporización. No necesariamente delta H tiene que ser 0 en el equilibrio. No. Lo que tiene que ser es la suma de esos términos 0. Entonces, ¿y qué es el segundo término? Es El calor y... otra energía que también, para contribuir a la espontaneidad, nos interesa que ese segundo término sea positivo. Entonces tenemos el primero negativo menos algo positivo, muy negativo el resultado, mucha espontaneidad para ir en esa dirección. Entonces vemos que la espontaneidad en el primer término era cuando la reacción es exotérmica. Y la espontaneidad en el segundo término es cuando el sistema evoluciona hacia el desorden. Porque el desorden es lo que hace crecer la entropía de un sistema. Entonces, hay dos ingredientes que suman a la espontaneidad. La variación de energía de entalpía, la exotermicidad y el desorden.
¿qué puede pasar? Y se pueden combinar los dos efectos o se pueden contrarrestar. Depende cómo interactúan entre los dos, va a ser si la reacción va hacia ese sentido o no. Bien. Veamos un poquito entonces qué pasa con esta propiedad, dónde la vamos a encontrar, cómo la usamos, cómo la calculamos. Bien, en primer lugar, como es una combinación que H es extensiva y S es extensiva, también es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir? Y que la energía libre del conjunto es la suma de las energías libres que aportan las partes. Depende de la naturaleza de la sustancia, obvio. Porque H es U a P por B. Y U depende de la naturaleza de la sustancia, por lo tanto, energía libre también. ¿Qué quiere decir? Dos sustancias distintas para tener energías libres distintas. ¿De qué otra cosa depende? De la fase. ¿Y por qué? Y porque tanto H como S también dependen de la fase. Aunque tengamos la misma sustancia, si las fases son distintas, las energías libres son distintas. Además, es función energía libre de T y P. Nosotros acabamos de encontrar hace rato la ecuación fundamental que me permite conocer G como función de P y T. Profe, Esa que está ahí. tengo una pregunta con respecto, me quedé pensando con respecto a la expresión anterior en el tema de, por ejemplo, una combustión. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo, bueno, el delta HPT va a ser el calor de reacción en una combustión, va a ser exotérmica de sigma negativo. Y al haber un gran cambio, un aumento del desorden, digamos, un gran aumento del desorden, ¿qué me quiere decir? Que ese valor... Las dos van para el mismo grado, por eso es recontra espontáneo. Claro, es muy espontáneo y eso es mientras más negativo el valor sea, mayor la espontánea. Más grande, más negativo el delta G, Más espontánea la reacción o la transformación. Entonces, ojo, usted la puede querer o no la puede querer, la transformación, pero usted tiene que ir jugando. Si le gusta, tiene que tratar de que se potencien los dos efectos. Y si no la quiere, por ejemplo, que una sustancia se transforma en un contaminante para el ambiente, usted no quiere propiciar esa reacción. Entonces, bueno, tiene que encontrar condiciones de P y T para que se contrarresten los efectos y me quede sea imposible de producir. Depende de lo que uno quiere, pero esa es la utilidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, nosotros habíamos encontrado, esta era la expresión que me daba G con P y T, que la vimos hace un rato cuando el sistema era de composición constante. No vamos a hacer toda la deducción ni la pedimos como lo hicimos en el caso del calor de reacción. Pero análogamente a todo el desarrollo que hicimos en calor de reacción, se incluye en el cálculo de la variación de energía libre a lo relacionado con el cambio de composición, que conceptualmente no es tan difícil de entender. Porque ¿por qué va a variar la energía libre? Va a variar si varía la temperatura, va a variar si varía la presión y también va a variar si varía la composición. ¿Por qué? Porque como cada sustancia tiene energías libres distintas, si unas aumentan y las otras se consumen, la energía libre va a cambiar. Entonces, este tercer término incluye la suma de la variación de la energía libre causada por el cambio en la composición. Este es el cambio. O sea, ¿por qué se produce un diferencial NI? ¿Por qué cambia el número de moles de uno de los componentes del sistema? Y o porque se está consumiendo en una reacción química, porque se está produciendo en una reacción química, o porque está yéndose a otra fase con la que está en equilibrio. Entonces, cualquiera sea el motivo que haga cambiar el número de moles presente en la mezcla, le va a cambiar la energía. Va a sumar otra variación más a la energía libre del conjunto. Bien. Eso incluye decir entonces que en los casos de sistemas de composición variable, no solo G va a ser en función de P y T, sino además de la composición de la mezcla expresada a través del número de moles. Que nosotros en termoquímica lo habíamos unificado a todos los N con el grado de avance, lambda.
Acá si quisiéramos lo hacemos, pero no lo vamos a hacer. Entonces, fijémonos acá, si nosotros estamos queriendo averiguar transformaciones a Peite constante, porque es lo que me indica el sentido de la transformación, el diferencial G a Peite constante solo va a estar relacionado con el cambio debido a la composición. Por eso se usa G como potencial o como fuerza impulsora para poder predecir cambios en la composición, para el equilibrio químico o para el equilibrio de fase. Entonces, ¿cuándo va a haber equilibrio químico o equilibrio de fase? Cuando la energía libre de ese sistema en el estado inicial y final, que son de Peite constante, disminuye. En ese caso, la transformación es espontánea. Cuando hay equilibrio, cuando son iguales. ¿Y cómo calculo la energía libre del sistema? Y sumando la energía libre de todas las partes que forman el sistema. Entonces, de esa forma se puede predecir si una reacción deseada se va a producir o si una reacción que no quiero que se produzca, voy a tratar de evitar que suceda. Bien. Entonces, bueno, allá teníamos la expresión, el delta GPTA, que era igual, y igual que se hace con las energías de formación, las entalpías de formación que están tabuladas, se ha hecho lo mismo con la energía libre de los distintos elementos. Como cambia cuando se producen las reacciones químicas y por lo tanto los cambios en el tipo de sustancia, porque va cambiando de un compuesto a otro, entonces se elige de nuevo como estado de referencia el elemento puro en el estado que se encuentra, y cuando estamos hablando de energía libre en condiciones estándar, se habla de energías libres normales. Entonces, igual que, acuérdense, la tabla que usábamos en el práctico 6, tenía otra columna a la derecha, que justamente son las energías libres normales de formación de cada uno de los compuestos. Haciendo la sumatoria de los A sub I y G sub I, se saca el delta GPT en el caso de una reacción química. Ahora veamos cómo influye la temperatura en la espontaneidad de una reacción. Primer caso, delta H negativo, delta S positivo, como por ejemplo una combustión exotérmica y aumenta el desorden. Entonces, los dos efectos de la espontaneidad se suman, se potencian, y siempre esos casos van a dar que hay espontaneidad, y una gran espontaneidad. Veamos el segundo caso. En el segundo caso, la reacción no es exotérmica, es endotérmica, y el sistema, cuando el segundo estado que nos interesa es más ordenado. Entonces estamos muertos, porque los dos efectos son hacia la no espontaneidad. Entonces, en ese caso no hay nada que hacer. Entonces, veamos ahora la tercera. Estamos en la tercera, dijimos, exotérmica pero hacia el orden. Y va a ser espontáneo, y depende cuál gana de los dos, ¿no es cierto? Depende cuál gane. Lo que sí sabemos es que nosotros lo que queremos es que, como esto es negativo, no va a quedar menos algo negativo, positivo. Entonces, este va a contrarrestar el otro. Entonces, ¿qué nos interesa? Para poder aumentar la espontaneidad, hay que tratar de que este sea chiquito, bajo. Entonces, en estos casos, si se quiere propiciar esa reacción, que es exotérmica pero tiende hacia el orden, hay que tratar de que se produzca a bajas temperaturas. Entonces, en ese caso, se va a producir solita. Y el último caso, al revés. Es endotérmica, pero tiende hacia el desorden. Uno muchas veces cree que las reacciones endotérmicas nunca son espontáneas. ¿Cómo son endotérmicas? Quiere decir que necesitan calor, entonces ¿cómo van a ser espontáneas? Ah, bueno, para que sean espontáneas, ¿no es cierto? Y que gane este término a este, que es el positivo, hay que tratar de producirla a temperaturas elevadas. Entonces, si se produce a temperaturas
la reacción endotérmica es espontánea. Profe, Sí. ahí ese caso, bueno, los ejemplos están ordenados según... Los cuatro... Bien, ajá. en ese caso, cuando hablando de que el agua en estado líquido pase a gas a baja temperatura, en ese caso sería, digamos, por una baja temperatura tiene una baja presión de saturación. O sea, a baja temperatura y no espontánea a alta. Ahí dice líquido, De líquido a gas. sólido, ¿no es cierto? No, Ahí dice gas. a sólido. Líquido a sólido y la otra es sólido a líquido, Ah, no gas. pensé que no se Sí, si veía no bien. quedaba al revés. Sí. No. Líquido sólido y sólido, si tiene razón que... Una manchetita. Pero lo corrijo. Bueno. Ahora vamos a ver, vemos esto y alcanzar 5 minutos. Lo último. ¿Cómo varía G con la presión? Allá tenemos la expresión de cómo varía G con T y con P, ¿no es cierto? Entonces, si queremos analizar cómo varía con la presión, dejamos T constante y vemos la influencia de P. Entonces nos queda igual solamente, si T es constante, diferencial G a T constante, P diferencial P. Para líquidos y sólidos, T lo podemos considerar constante, o sea, muy poca la variación de volumen específico. Entonces nos quedaría que la variación de energía libre es el producto de B por la variación de presión que estoy considerando. Como los volúmenes son específicos, son pequeños, comparado con los gases, para sólidos y líquidos, muchas veces se desprecia la variación de la energía interna con la presión para sólido y líquido. Distinto para el caso de los gases. En el caso de los gases, la energía libre varía mucho cuando varía la presión del sistema. O sea, si dejamos T constante, variamos la presión, varía mucho. Si varían las dos, más todavía, ¿no es cierto? Bien, pero estamos analizando solo la influencia de la presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrar esto, porque ahora P no es constante, no lo puedo sacar como los líquidos sólidos, es función de P. Entonces, si considero gases ideales, pongo B en función de P para los gases ideales y llegamos a aquella última expresión. Quiere decir que para calcular el delta G hay que calcular esta expresión para el caso de gases ideales. Si fuera para un mol, en el último caso, fíjense que hay un mol y seguimos trabajando con G mayúscula, porque es más cómodo. Bien, entonces, ¿qué pasa si tomamos P1 una atmósfera como estado de referencia y decimos, vamos a considerar estado de referencia una atmósfera, energía libre de referencia, la que corresponde a una atmósfera y a la temperatura que estemos considerando? En ese caso, la expresión con 1 pasa a G0 y P1 es 1. Por supuesto que acá P tiene que estar medido en atmósfera, porque esto es 1. Entonces quiere decir que, si quiero, fíjense lo que hemos encontrado acá, la energía libre de un gas ideal a una cierta P se obtiene como suma de la estándar a P0 más esta expresión, RT, que es la temperatura que hemos elegido, no necesariamente 298, la que nos guste, la temperatura que sea, total es un gas ideal, logaritmo natural de P. Entonces, de esa forma, calculamos la variación de la energía libre con la presión para el caso de los gases ideales. Acá está la referencia de lo que es cada cosa, que ya la dijimos recién. Bueno, entonces, Entonces, profesora, para presiones mayores a la atmosférica, la energía libre es menor. o sea, logaritmo natural de P. Claro, si P... Cuanto más es P, más grande el logaritmo. No sé quién me habla. Sí, sí, claro. Bien. Entonces, veamos entonces ahora una reacción química en la que solo hayan gases A, B, C y D. Ahí está balanceada estequiométricamente, los coeficientes estequiométricos, ¿no es cierto? Entonces, queremos calcular, a ver,
¿cómo es la variación de energía libre de esa reacción? A ver si da negativa, si da positiva, queremos calcular. Entonces, tenemos que calcular, como dijimos, la energía libre es propiedad extensiva, la energía libre es suma de las partes. Y la variación será la diferencia entre la final y la inicial, ¿no es cierto? Entonces, al inicio tendré que sumar todos los reactivos y al final tendré que sumar todos los productos. Debe tener la final y después la inicial. Bien. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la energía libre de cada gas que está en la reacción? Y tengo que conocer a qué presión y temperatura está el gas. Estamos considerando a una temperatura constante, ¿no es cierto? Ahora, aunque la presión del sistema sea constante, cada gas va a estar sometido a su propia presión parcial. Entonces, cada gas va a tener una presión diferente. Entonces, como nosotros ya vimos cómo se calcula o cómo varía la energía libre con la presión, nosotros tendríamos, como esta era la que encontrábamos para una atmósfera, que era el estado de referencia, para otra presión, que sería la presión parcial, lo calcularemos con esta expresión, donde A es el coeficiente estequiométrico, o sea, la cantidad mínima de moles que hay que poner para que se produzca la reacción. De la misma forma, calculamos la energía libre de todo, de reactivos y de productos, teniendo en cuenta esa temperatura T y la presión parcial que le corresponde a cada componente. ¿Cómo se calculaba la presión parcial? Por la fracción molar por la presión total. La fracción molar por la presión total. Muy bien. Entonces, delta G dijimos que es producto menos G de reactivo. Entonces sería, estos dos eran los productos, esos dos son los reactivos. Para cada uno reemplazamos por la expresión que contempla la variación con la presión parcial, T es la temperatura del sistema. Bien. Y llegamos finalmente a esta expresión que la podemos acomodar así o así, que son análogas. Es decir, si quiero conocer la variación de energía interna de esa reacción entre gases, tengo que hacer esa cuenta. El delta G0, que sería la sumatoria de los A sub I, G sub I0, que lo voy a encontrar en la tabla, más RT, logaritmo natural de esa expresión. Fíjense que esa expresión, de la que hemos sacado el logaritmo, es lo que le llamamos cociente de reacción en química general cuando se trata de reacciones gaseosas. O sea, arriba están las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos y abajo las presiones parciales de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Eso es lo que llamamos Q. ¿Se acuerdan? Q, el cociente de reacción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos saber cuál es la condición de equilibrio de esa reacción entre gases? Cuando alcance el equilibrio, ¿cómo va a ser el delta G? Delta G 0. El delta G es 0. Quiere decir que cuando ese sistema alcance el equilibrio, delta G es 0, es aquello que está allá. O sea, cuando llegue acá al mínimo, delta G es 0. Entonces, ¿qué queda? Delta G0 igual a delta G0, que lo sacamos con los valores tabulados, y los coeficientes estequiométricos, igual a menos RT, logaritmo natural de esa expresión, pero en el equilibrio. Esa expresión calculada para el equilibrio, ¿cómo se llama? K. K, que es el constante de equilibrio. Entonces, esta es una herramienta valiosísima para poder calcular las constantes de equilibrio de las reacciones que se producen en equilibrio, que no son importantes. Entonces, sirve esta expresión para calcular el valor de la constante de equilibrio. Bien. Entonces, esta es la relación entre la energía libre y el equilibrio químico.
ejemplo, bueno, acá estamos viendo, en este caso entonces, que si para el caso de una mezcla de nitrógeno con hidrógeno, es una reacción que se produce en equilibrio, entonces no está desplazada a la derecha. Ahí se alcanza un estado de equilibrio en el que coexisten las tres especies. Ese estado de equilibrio va a ser el que corresponde a la energía libre mínima que depende de la P y T del sistema. Entonces habrá que encontrar cuál es la P y T del sistema para que si esa reacción nos interesa esté desplazada a la derecha o si no nos interesa esté desplazada a la izquierda. Lo que sí sabemos que a esa P y T, si es, ahí se ha graficado la variación de energía libre para esa P y T, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si pongo solo reactivos, espontáneamente va a ir disminuyendo hasta llegar al equilibrio. Y de ahí se va a clavar, no va a seguir más, porque el sistema no evoluciona hacia el incremento, nada más que hacia la disminución. La otra cosa que puede pasar, es que tengamos solamente amoníaco. En esa condición de PT, ¿qué va a pasar? Y no se va a quedar como amoníaco puro, se va a descomponer y va a llegar a esa mezcla de equilibrio donde hay amoníaco, nitrógeno y hidrógeno. Bien. Última, prometo. Nos falta una. Fugacidad. ¿Qué es esto? Vamos a dar un concepto, pero elemental de fugacidad, para decir que damos algo de fugacidad. Nosotros vimos recién cómo influía la presión en la variación de energía libre para los gases ideales. Dijimos, para sólido y líquido no pasa nada, pero para gases sí, la presión influye mucho. Y teniendo en cuenta gas ideal y la ecuación de estado de los gases ideales, integramos la integral de B diferencial P y llegamos a cómo calcular la energía libre para un gas que se comporta como ideal en función del cambio de su presión parcial, como está ahí. Condición de equilibrio, una atmósfera. Ahora bien, lamentablemente, en las condiciones en que normalmente se llevan a cabo las reacciones químicas en estado gaseoso, no son condiciones en las que los gases se comportan como ideales, que son bajas presiones y temperaturas mayores a la crítica. Normalmente sucede que es necesario trabajar al menos con alguno de los gases en condiciones en las que no son gases ideales. Entonces, ¿cómo hacemos para predecir el equilibrio, la espontaneidad en esos casos? Una de las posibilidades sería, bueno, usemos la ecuación de estado del gas real e integremos para esa ecuación de estado. Pero eso no se hace, es muy complicado. Entonces se introdujo una nueva propiedad o variable que es muy abstracta, pero se eligió una propiedad que se define de tal forma de que se conserva la forma de la expresión de la relación funcional entre G y esa propiedad, que es una propiedad que está vinculada a la presión, pero para gases reales. Esa propiedad se llama fugacidad. ¿Y qué es la fugacidad? Es como una presión, pero corregida para gases reales, en la que se tiene en cuenta la influencia de las fuerzas de atracción intermolecular. Las fuerzas de atracción intermolecular son las que hacen distorsionar el comportamiento de un gas real respecto de un gas ideal. Bien, entonces, de igual forma que para las presiones parciales se elige un valor de fugacidad de referencia que normalmente también se toma como una atmósfera. Es decir, la fugacidad también se mide en atmósfera, como las presiones. Entonces se elige un estado de referencia que también es una atmósfera. Y para ese estado de referencia le corresponderá un cierto GI0. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Y cuando un gas se comporta como ideal, nosotros teníamos que, en vez de ser logaritmo de FI sobre FI0, era el logaritmo natural
de la presión parcial. La presión parcial era la fracción molar por la presión total. Eso es la presión parcial. Entonces, ¿qué decimos? Que para el caso de los gases ideales se cumple que el límite de la fugacidad sobre la presión parcial tiende a 1 para los gases ideales. ¿Y esto cuándo pasa? Y cuando P tiende a 0. Cuando P tiende a 0 es cuando los gases reales se comportan como reales. Entonces, esa expresión sirve también de definición de la fugacidad. La fugacidad es una propiedad tal que cumple ese requisito que hemos recordado. Es un valor corregido de presión tal que cuando P tiende a 0 tiende al valor de la presión parcial. Bueno, hay hojas y hojas de definición y cálculo de fugacidad para los distintos casos. Y mucha más teoría vinculada a cómo es la fugacidad en los sistemas químicos reactivos. Nosotros nos conformamos con que tengan el concepto de fugacidad. ¿Para qué es útil el concepto de fugacidad? Es útil justamente para el caso de cambio de composición de sustancias gaseosas, ya sea por reacción química o por intercambio entre fases.